Bueno, en esta variedad que vamos a hacer en esta primera parte, va a estar Richard, que ya veis que tiene una manera de hablar muy original. Viene de Macmillan, que bueno, ya, si veis es una editorial que trabaja muchas cosas de la movilidad y digital. Y bueno, te presentas un poco Richard y Bueno, buenos días, tardes, yo soy Ricardo Pastor, vengo de la editorial Macmillan y no vengo a presentar nuestro producto. Me van a matar mis jefes, pero no lo es. Lo que sí vengo a contaros es un poquito pautas, buenas prácticas que nosotros hemos ido sacando después de estar trabajando masivamente en contenido digital desde el año 2009 más o menos. Entonces, planificación. Podemos dotar con nuestro centro con el equipamiento más maravilloso del mundo, pero si no planificamos bien la ruta hacia donde queremos ir, vamos a fracasar. De hecho, hay un dicho en inglés que a mí me gusta mucho, que dice, failing to plan is planning to fail. O sea, fallar en la planificación es planificar el fracaso. Entonces tenemos que tener muy bien esa planificación. ¿En qué consiste? Eso consiste en una formación, hemos dicho, a priori, a alumnos, padres y profesores y padres. Hemos visto muchísimas veces ya que de repente llegan mis dispositivos en el centro y el profesor pues no ha tenido tiempo. A nosotros nos parece absolutamente imprescindible de ir contando, preparando y formando padres, profesores y alumnos en el por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque lo estamos haciendo, no sé, para aligerar la mochila, o para que sea más interactiva la aprendizaje, lo que sea. Pero, digamos, tenemos que tener la involucración de todos los involucrados, vale la redundancia, antes de empezar la implementación de la tecnología. Es muy importante, porque si empezamos esa planificación una vez que la gente ya tiene los dispositivos, no va a funcionar. Un par de cosas que hemos visto que es muy importante, sobre todo en educaciones masivas, es la entrega físicamente de dispositivos escalada. Porque hemos visto en centros del primer día del trimestre, segundo día del trimestre, el sitio donde se va a entregar los iPads o los Androids o lo que sea, montados de chicos que cogen los todos y les dicen por ahí. Entonces, una entrega de escalada y un número de personas de soporte de primera línea para estar ahí, para responder a dudas, cómo hago esto, cómo hago esto. Parecen tonterías, pero si estas personas no están con esas destrezas básicas sobre el funcionamiento del sistema operativo, etcétera, pues no va a funcionar. Aquí vienen los mitos de que habló antes. Y hay unos cuantos perdón, son múltiples grupos. Decimos que todos los alumnos son nativos digitales y suponemos entonces que ellos conocen la tecnología y que los profesores sí que necesitan formación, pero los chicos no. No es cierto. Los chicos saben hacer muchas cosas con los ordenadores, pero mi hija, que tiene 14 años, relativamente nativa, me llama constantemente. ¿Por qué? Porque se bloquea el equipo, porque tiene abierto 27 pestañas a la vez, que pierde archivos, que esa sanidad básica de cómo manejar un equipo, dónde guardar tus cosas, un poquito de disciplina en la gestión, sobre todo una tableta que tiene una cantidad de memoria limitada, es muy importante. Que los dispositivos son tan intuitivos que no necesitan ninguna formación, no es cierto. La gente quizás sabe abrir cosas, pero realmente utilizado con soltura, como nosotros conducimos un coche, no lo saben. Un mito: cuando implementas tecnología en un centro, todo funcionará. No es cierto, habrá problemas.
y todo el mundo entenderá por qué y cómo lo vamos a hacer. Tampoco es cierto. O sea, eso lo tenéis que tener en cuenta desde el principio. Habrá problemas, todo el mundo no entenderá y habrá tropezones. Y es mejor saberlo antes que después. Evitar el abismo. Siempre, en cualquier sitio que hemos trabajado, hay los fanáticos y los reticentes. O los hay que lo digan bien y los que no. Y hay que estar preparado antes para evitar este enorme hueco entre los que van, yo no estoy haciendo esto, y los que van a tardar una semana, 2 semanas, un trimestre, un año, un curso entero en llegar a ese nivel de aceptación, de destreza, de estructura en el uso de esto. Esto se sabe conociendo tu equipo de profesorado, cómo son los chicos, cómo son los padres. Esto es muy importante, evitar, en cuanto sea posible, este abismo. La infraestructura es importantísimo. Aquí tenemos gas, luz, electricidad y calefacción. Es triste decir, pero sobre todo en la pública, en este país, no se considera como cosa tan básica como la luz, la conectividad. Pero si no tenemos una conectividad decente, como tenemos luz, contamos con la luz está, no está, pues funcionan los servicios, se pueden lavar las manos. Si pretendemos implementar una iniciativa digital sin contar con suficiente infraestructura, puntos wifi, internet, lo que sea, vamos a tener grandes problemas. Nosotros estamos viendo que, como mínimo, tenemos que poner a disposición de los usuarios unos 256 o cuarto de giga, un cuarto de mega, constante, no por líneas domésticas ADSL, pero con fibra de óptica. ¿Por qué? Porque una clase de 12, 13, 14, 15 años, si hay en la aplicación que estamos utilizando año antes, entre que yo digo una cosa y vosotros lo veis, hay 3, 4, 5 segundos de demora, puedes perder las clases, puede convertir en un desmadre. Y es horrible para un profesor esto, que ya está por sí un poquito nerviosa entre la tecnología. Y tenéis que tener en cuenta cosas tan básicas, sobre todo con tabletas, dónde y cómo vais a imprimir, dónde y cómo vais a guardar y compartir ficheros. La solución de no es muy bueno, hay otros, pero son cosas que tenéis que tener en cuenta. Porque claro, no son ordenadores. Y, digamos, impresión desde una tableta puede causar problemas si no lo has pensado antes. ¿Dónde vamos a compartir todo el trabajo que hemos hecho? Es un problema. El contenido, estamos viendo que la gente suele empezar con un modelo de lo que llamamos nosotros sustitución. O sea, que dan del libro de papel al libro digital. A mí no me gusta, y a vosotros tampoco seguro que os gusta. Pero estamos viendo que es un paso necesario. ¿Por qué? Porque mucho de nuestro profesorado no nació con esta tecnología. El siguiente paso, que estos libros digitales empiezan a aumentarlos, a añadir sus propios recursos, meter películas, meter cosas que ellos han hecho. Una vez que son capaces de hacer esto, empiezan a modificar. Es decir, pues yo quiero la unidad 1, la 3, la 4, esta actividad, y lo voy a verificar a mi gusto. Y al final, redefinición. O sea, yo no voy a coger lo que me dan los editoriales. Tal y como me lo dan, no lo voy a coger. Voy a exigir que me den un paquete de material y lo voy a rediseñar yo. Pero, como veis, digamos, es un camino hacia la independencia, la creatividad, que estamos viendo que este continuum es necesario para una aceptación de la gran mayoría de los profesores. Hablando más de contenidos, viendo también que, como dijo Jordi antes, el aprendizaje social pone más importancia sobre el proceso y las competencias que sobre el producto y la nota. Y estamos, desafortunadamente, en un sistema educativo que siempre está enfocado hacia el producto final, la nota, el aprobado. Y la Unidad Europea y los demás países de nuestro alrededor nos están llamando a decir lo que son mucho más importantes son las competencias, los procesos, el cómo, no el qué. El
Entonces, y la evaluación de lo que se llama las destrezas soft, o sea, que puedo hacer tal cosa, etc. Entonces, como digo, el uso de tabletas no puede ser un modelo de mera sustitución de libros, pero sí que puede ser un paso en el camino. Contingencia, muy importante. Estamos viendo que los centros deberían calcular una rotura, pérdida, etc. de dispositivos dentro de un 20 o un 30% al año y tener un seguro que cubre esto, porque si no, vais a llegar al final del curso con chicos sin dispositivo y esto rompe la clase. Es duro, pero es mucho mejor enfrentarlo antes que después. Última palabra, planificación, los mitos, evitar el abismo en el conocimiento, reconstruir importante, contenido, contingencia. Y daros que hay que dar tiempo, esto no se va a producir de un día a otro. Concentrar más en la pedagogía y menos en la tecnología, como yo estaría muy de acuerdo con eso. Y redefinición. El uso de las tabletas, de estos dispositivos móviles, debería suponer un cambio en la práctica, o sea, en lo que hacemos como profesores. Todo esto es muy difícil, pero decimos, pero claro, cada viaje es difícil, lo más difícil es tomar el primer paso. Y uno, para terminar, una cosa que a mí me gusta mucho de este lado, yo nunca soñé sobre el éxito. Trabajé muy duro para conseguirlo. Pues muchas gracias. Y qué mejor manera que tener a alguien de la casa, que tenemos a Nacho Solís, que es el jefe de la unidad técnica de informática para la docencia, no sé si lo digo bien, y en el fondo es el que tiene que buscar las concreciones de todo lo que hemos planteado para una situación como esta, que es un ejemplo, pero que nos puede servir para otra diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, preséntate, Nacho, y nos cuenta... Yo no soy pedagogo, soy tecnólogo y tenía una presentación que le voy a poner. Básicamente voy a hablar de tres conceptos que quiero que recordéis y eso es lo que estamos trabajando. Las universidades y probablemente después se extrapole a los centros de secundaria. Los tres términos que quiero que recordéis, uno es la nube, otro es virtualización y el otro bring your own device, es decir, tráete tu propio dispositivo. Y yo, que lo habéis leído por ahí en alguna ocasión. En lo que estamos trabajando en las universidades, no solo esta, yo coordino un grupo que se llama Docencia.net a nivel nacional, en el que todos los informáticos de todas las universidades nos planteamos 2 veces al año cómo está la situación, cuáles son los problemas técnicos que nos encontramos y cómo resolverlos para darle soluciones a los pedagogos, los docentes, etc. En ese grupo, el modelo al que vamos es convertir el histórico de aulas de informática a informática en el aula. El modelo de aulas de informática vamos a seguir conviviendo con él, desgraciadamente, durante una buena temporada, pero pedagógicamente es un concepto obsoleto, es decir, tienen que desaparecer esas inversiones millonarias. Y digo millonarias porque yo me gasto, bueno, yo esta universidad, pero gestiono más de 1 millón de euros al año solamente en ordenadores para esta universidad. Bien es cierto que de ese 1 millón de euros no todo es para docencia, pero casi un 40% es para docencia. Estamos invirtiendo en torno a 400.000 euros al año en equipamiento para, o algo más de 400.000 euros al año solamente en ordenadores para la universidad. Entonces, ¿cómo lo estamos planteando hacer? Las estadísticas nos dicen que aproximadamente el 87% de los estudiantes universitarios en España tienen ya un dispositivo. Y cuando hablo de dispositivo, o dos, es portátil. ¿Cuántos de vosotros tenéis un portátil? Levantad la mano. Bueno, perdón, ¿cuántos no tenéis un portátil o una tablet? Uno. En este caso, estaríamos en torno al 98%, ¿vale? Eso ocurre prácticamente en todos los estudiantes universitarios. Y en secundaria, la cifra empieza a aproximarse mucho a los universitarios, porque los chavales, a partir de los 16 años, ¿qué quieres de Reyes? Un iPad, una tablet, un portátil o similar. Ya menos piden la moto y tal porque no se la van a comprar. Entonces, la idea es que incluso las empresas ya lo que plantean es, yo te doy un teléfono asqueroso, tú tráete tu teléfono que es maravilloso y yo te doy el servicio en ese teléfono maravilloso si tú lo quieres, para que no vayas con un teléfono en cada bolsillo, que es lo que ocurre en muchas empresas. Aquí, en un futuro, casi se está planteando lo mismo, es decir, todos los estudiantes tienen esos dispositivos y probablemente, no ahora, pero no en un periodo muy lejano, a los estudiantes se les plantee si quieres venir a la universidad, o si quieres venir, tú tráete tu dispositivo.
¿Qué es lo que vamos a ofrecer nosotros? Que puedan correr todas las aplicaciones de carácter docente que hasta ahora están solamente en local, en las aulas de informática, en sus dispositivos. Hay aplicaciones que valen verdaderos fortunones. Los chavales que estudian traducción, el software de traducción, para que os hagáis una idea, nos cuesta unos 25.000 euros al año. No es nada despreciable. Pero es que si nos vamos a las aplicaciones de geografía, el ARGIS es una aplicación que está en torno a los 40.000 euros al año. Que obviamente no pagamos 40.000 euros al año porque hacemos trampas al GIS, pero ellos lo saben, porque las universidades españolas no se lo pueden permitir, y entonces negociamos. El MATLAB, que es un programa de matemáticas, que seguramente aquí los que sois de matemáticas, tú también eres matemático, si no me equivoco, ¿no? Santiago, tú eres matemático. No, bueno, la gente digital, una licencia de MATLAB de esta universidad, se está pagando al año en torno a 15.000 euros. Se empieza a sumar solamente en licencia. Claro, esas licencias los estudiantes no se las pueden comprar. Entonces, cuando van a clase y tienen que practicar, no tienen más remedio que intentar matarse para conseguir un ordenador en una aula de informática para poder hacer las prácticas. Nosotros el planteamiento es que hagan esas prácticas de sus propios dispositivos a cualquier hora del día. ¿Por qué obligamos a que un chaval haga sus prácticas aquí y que ocupe unos recursos que nos están costando un fortuna cuando podemos permitirles que lo utilicen en casa? Ese es el objetivo. Virtualizar aplicaciones o incluso virtualizar escritorios. ¿Qué es lo que se va a necesitar para virtualizar aplicaciones? Cualquier dispositivo que tenga un navegador. Da igual el navegador que tengan y da igual el sistema operativo que tengan. Da igual que sea Macintosh, da igual que sea Android, da igual que sea Linux, da igual que sea Windows. Nos da exactamente igual. Si arrancan un navegador, van a poder utilizar esa aplicación porque va a correr en unos servidores en la nube. A él le da exactamente igual. Los servidores están en la nube. Correrán ahí y él simplemente va a tener un entorno gráfico, o sea, un interface o un entorno gráfico, un terminal tonto, para correr esas aplicaciones. Y ahí es donde estamos trabajando. Eso, ahora mismo, todas las universidades nos estamos creando soluciones. Han surgido en los 2 últimos años tropecientas, de las cuales unas no son malas, son peores. Otras son mediocres. Y algunas empiezan a aparecer como soluciones bastante buenas y universales. Porque claro, el que hacía una solución muy buena para Windows no funcionaba con Linux. El que hacía una cosa magnífica para esto no funcionaba con lo otro. Entonces, ahí todas las empresas han empezado a trabajar en buscar esas soluciones que le demandábamos. No solo nosotros lo vamos a aplicar en entorno docente porque es nuestro core, pero cada empresa lo utilizará en lo que crea oportuno. Eso tiene inconvenientes hoy día, o algunos inconvenientes. Richard decía la red. Bueno, la red, no sé de otros centros, la Universidad Autónoma de Madrid, para la Universidad Autónoma de Madrid la red es tan importante como la electricidad. De hecho, nuestro índice de caída de la red está en menos de un 1% al año. Seguramente hay muchas más caídas eléctricas que de red en nuestra universidad, en la nuestra. También es cierto que nosotros tenemos tan gigabit, es decir, tenemos un canuto de conexión a internet de 10 gigas. Es decir, lo que decíamos antes, la autopista de la información, nosotros tenemos que ir con casco para no matarnos por las esquinas, es decir, porque lenta la red de la universidad no es. Otra cosa es que tu aparato sea lento, pero la red no es tan lenta. Pero aún así hay una debilidad, y es que si no tienes red, no puedes virtualizar nada en los dispositivos de la gente, aunque aquí el 99% tenga un dispositivo. Si la red no funciona, no puedes virtualizar. Hoy día sin electricidad, bueno, ya cada vez os conectáis menos, pero también es importante. Otra de las debilidades, bueno, más que debilidades, es el punto de inflexión que cuando lo superemos será cuando esto tenga una explosión, y es el acuerdo económico entre los grandes fabricantes que están desarrollando eso y los entornos académicos. ¿Virtualizar con calidad se puede hacer ahora? Sí, pero a un precio que no nos podemos permitir. Entonces, mientras no nos podamos permitir ese precio, no lo vamos a hacer. Lo tenemos todas las universidades, pero como solución de backup. Es decir, un profesor nos pide de ahora para ahora mismo que tengamos un software instalado en no sé qué sitio. No lo tenemos, se lo virtualizamos y lo tiene de ahora para ahora mismo. O errores técnicos que impiden, por ejemplo, en esta universidad se está utilizando para utilizar, nosotros por suerte somos una universidad en la que el parque informático es razonablemente actual, podemos migrar a Windows 7, a Windows 7, porque Windows XP ya está catalogado, de hecho dejamos de darle soporte en este mes de abril. Entonces, claro, las aplicaciones con 32 bits es que ya no funcionaban. La única forma que tenemos de hacer que funcionaran las aplicaciones con 32 bits es virtualizándoselas desde servidores y demás. Para cosas como esas las estamos haciendo, pero no estamos apagando fuego con la virtualización, pero no ofreciéndolo como servicio universal. El consenso entre empresas e instituciones está empezando a llegar a un acuerdo.
hasta ahora nos podían estar pidiendo entre 40 y 50 euros por la aplicación de la virtualización de aplicaciones por puesto, y eso es inviable. Tienen que bajar de los 10 euros para que puedan empezar a ser competitivo con tener hardware comprado y demás. ¿Qué se ganará? Se ganará flexibilidad. Todos los alumnos podrán, desde sus dispositivos, utilizar todo el software de carácter docente, en cualquier sitio del mundo, a cualquier hora del día. ¿Qué se ganarán? Se ganará, entre comillas, ahorros energéticos. Bueno, es muy relativo, es decir, vamos a ahorrar muchísimo dinero. No pueden imaginar la factura que pagamos nosotros de electricidad por el parque informático que tenemos en la universidad. Pero también hablamos de millones de euros al año. La gente no es consciente de eso, pero es en 1000 máquinas encendidas. Y aquí además, como tiene la pólvora del rey, todo el mundo la deja encendida, hablamos de millones de euros que pagamos en electricidad. Va a haber también un ahorro importante porque, por ejemplo, un tablet, también esa es otra, se va a poder acceder a una clase de un tablet, ya no se va por qué necesitar un portátil. Un tablet, e incluso por comodidad, que tenga un teclado, ya te va a servir para dar una clase con el programa que tú quieras, porque lo está virtualizando a través de un navegador. Y un tablet consume unas 10 veces menos energía que cualquier otro equipo, con lo cual ahí va a haber ahorros energéticos también importantes. La flexibilidad para los alumnos, los ahorros energéticos, los costes de infraestructura que van a tener todos los centros, etc. Y en esa línea, esa es la que estamos trabajando. Había preparado una diapositiva, que no voy a ni a poner, o sea, una slide que básicamente presentaban los modelos sobre los que se están trabajando. Pero es que os los he contado así a grosso modo y en plan bestia. Solucionaremos el problema de dinero en un muy breve espacio de tiempo porque los precios han bajado en el último año y medio, no linealmente, exponencialmente, porque los fabricantes cada vez son más agresivos, se están haciendo la competencia entre ellos. Muchos fabricantes ya, Dell por ejemplo, está invirtiendo mucho dinero en temas de virtualización con una aplicación que se llama Flexibilidad. Pero es que hay empresas como la antigua Virtual Cable que ha sacado un producto que se llama OBS que dice, es free, es decir, gratis. El modelo de la antigua Red Hat, el sistema operativo de Linux, que era gratuito y si quieres un soporte como institución yo te lo cobro el soporte, pero si lo quieres utilizar y te quieres buscar la vida, puedes solo utilizarlo y buscarte la vida. Claro, pasamos un escenario de open source bastante interesante, sobre todo para los centros educativos. Y eso está a la vuelta de la esquina, es decir, es prácticamente inmediato. El problema de la red, cada vez es menor el problema de la red. De acuerdo con Richard, las infraestructuras o lo tecnológico, y fijaros que yo soy aquí el tecnólogo, es que efectivamente le tenemos que dar cada vez menos importancia a lo tecnológico y dedicaros más a lo pedagógico, porque realmente es lo importante. Y después todos tenemos armas. A mí me resulta curioso cuando un profesor me monta un pollo diciéndome es que no puedo dar clase porque el videoproyector no funciona. Todo el cariño del mundo a los docentes, y yo he dado clases, toda la vida hemos dado clases sin un videoproyector, y se ha podido dar clases, y tenemos tablas para solucionarlo. Y bueno, con esto como me da el toque, corto.